¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Reuters, escucha bien la agencia Reuters. No lo está diciendo Sin Mentiras. Nosotros por aquí hablamos por la calle del medio. La verdad, duélale a quien le duela. Nosotros no mentimos, ustedes lo saben. Reuters, acaba de decir Reuters, que ha conseguido acceso a documentos en la cual demuestra que PDVSA en el mes de noviembre, amigos míos, esto es para alegrarnos, esta es una otra buena noticia de Sin Mentiras para Venezuela y para todos ustedes que están afuera, que están pendientes de lo que sucede en nuestro país. Miren, la producción de crudo tocó un pico en el mes de noviembre de 900,000 barriles de petróleo. Para que te contextualices y sepas de dónde viene todo esto. El primer semestre de este año hubo un promedio, el primer trimestre, de 640,000 barriles por día. El segundo semestre 640,000, 42,000, poquito más. Pero este último trimestre se han disparado los valores. Y estamos ya promediando en el mes de noviembre más de 830,000 barriles día. Estamos todavía lejos de la meta que había trazado el Ejecutivo de 1.400.000 barriles, 1.500.000. No se llegó a la meta. Pero con respecto al año pasado, que veníamos de 300 y de 400,000 barriles, amigos, con respecto a que nos interceptaban los barcos, los tanqueros, a que los perseguían y a que nos robaban el petróleo, amigos míos, esto es colosal, el salto que se está dando. Miren, yo en septiembre, yo le dije a todos ustedes en septiembre, busquen los videos. Le dije, Venezuela abatió la inflación. Me dijeron que estaba loco. Le dijo, Venezuela va a cerrar el año en crecimiento. Me dijeron que estaba inventando. Ya nadie lo niega. Lo que le dijo Sin Mentiras en septiembre, una vez más se confirma. Ayer el presidente de la República lo dijo, por primera vez en 13 años Venezuela va a crecer en producción, en su Producto Interno Bruto. Fede Cámaras, Conoindustria, los economistas más retorcidos, los economistas más antigubernamentales y más antipatria han tenido que reconocer que Venezuela está dando saltos importantes en su economía y que por primera vez desde 2013 va a cerrar la brecha, va a crecer. Dios mío de mi alma, va a crecer. Al fin, fueron ¿cuántos? 8 años de pela, de destrucción de la moneda, de destrucción del aparato productivo, de destrucción de todo el tejido económico. Se nos fueron los muchachos. La gente salió como loca a buscar expectativas afuera y lo que consiguió en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, fue sangre, sudor y lágrimas. Estamos preparando, Venezuela se está preparando para el regreso masivo de todos los venezolanos, porque lo necesitamos a todo, hasta el último lo vamos a necesitar para la reconstrucción de este país. Este país se va a reconstruir. Vamos por un camino, ahí llevando golpes. No ha sido fácil la pelea con los gringos y con los europeos, dos superimperios. No es mantequilla, pero ahí vamos, creciendo todos los días. Miren, aquí, este año en el crecimiento, yo voy a estar muy atento a lo que comenzamos a exportar. Ya yo les he dicho en otros videos, estamos exportando. Ya no vamos a depender al 100% del petróleo. El CENIAT acaba de decir monto récord en recaudaciones, en dólares, en petro, en bolívares, como tú lo quieras, monto récord en recaudación. Vamos poco a poco saliendo de esta oscuridad en la cual nos metió interino, Washington, Madrid, Bogotá y todos ellos. Y te digo una cosa, no te pongas bravo con Sin Mentiras. Alégrate de Venezuela. Defiende tu país donde estés, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Colombia. Defiéndelo.
No te dejes caer a coba con el interinato. Venezuela, es una potencia que ha pasado sus años duros, crueles, por los ataques de imperios monstruosos, pero que poco a poco vamos. Habla bien de Venezuela donde te pares. Siéntete orgulloso de nuestra nacionalidad. Siéntete orgulloso. No dejes que nadie hable mal de Venezuela en tu cara. Defiende a Venezuela. No te dejes guiar por el odio, que si no me gusta este gobierno, lo voy a odiar a Venezuela. No. El gobierno no es Venezuela. Venezuela somos todos. Y nosotros como ciudadanos tenemos derecho a exigir al gobierno y tenemos derecho de colocarle un muro a quienes pretendan entregar este país a los intereses gringos y europeos. Ahora, te voy a decir una cosa. Aquí los emprendimientos en Venezuela están creciendo por las nubes. Miren, aquí hay emprendimiento de todo tipo, no solamente en el sector alimento, en el sector bancario, en el sector financiero, en el sector de los deliveries, en el sector del transporte. Venezuela ha crecido más que cualquier otro país en América Latina en el sector emprendimiento. Porque la gente se ha dado cuenta que no va a ser posible vivir de un salario que todavía no se va a incrementar y ha buscado la vida, se está buscando la vida. Aquí en Venezuela nos estamos buscando la vida todos los que trabajamos, matamos tigritos, hacemos una cosita por aquí, hacemos una cosita por allá, nos ayudamos con esto, nos ayudamos con lo otro. No estamos como en la Venezuela boyante, no, esa Venezuela murió, pero va a regresar otra Venezuela diferente, moderna, distinta, en la cual vamos a necesitar la mano de obra de todos ustedes que se fueron del exterior. Bueno, quería darle esa noticia, esa información de cómo nosotros hemos dado un salto importante en materia de crudo y seguimos poco a poco la industria petrolera. Falta mucho, pero poco a poco la industria petrolera, yo estoy muy contento cada vez que estoy viendo estos números en materia económica. Y otra cuestión para cerrar. Ya no solamente estamos vendiendo crudo, sino que estamos vendiendo los químicos, los subproductos del crudo, que nos los quieren quitar de la mano. Tan calientico, el mercado asiático está calientico. ¿Por qué? Bueno, porque los gringos, que eran nuestro principal asiático, montaron la pataleta. ¿Verdad? Ahora, los gringos andan como locos comprándole petróleo a Raimundo a todo el mundo. Hasta los rusos le tuvieron que comprar metanol, gas, porque andan en una situación complicada los gringos, complicada. Luego, en otros videos hablaremos de los amiguitos del norte. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista y díganme si se preparan para venirse cuanto antes a Venezuela, porque esto se pone bueno. Muchas gracias y será hasta la próxima.